and seize the throne for myself. En los últimos minutos de Baelor, el noveno episodio de la primera temporada de Game of Thrones, se le ve a Ned Stark confesando sus crímenes, a pesar de que esto va en contra de sus principios, y ese pequeño discurso tira a la basura todo aquello por lo que luchaba hasta ese momento, pero lo hace ya que con eso asegurará su supervivencia y la de sus hijas, quienes aprecian lo que sucede desde lugares diferentes. Todo va de acuerdo al plan, y parece ser que Ned Stark saldrá vestido de negro hacia el norte, hasta que el rey Joffrey pronuncia estas palabras. My mother wishes me to let Lord Eddard join the Night's Watch. Stripped of all titles and powers, he would serve the realm in permanent exile. And my lady Sansa has begged mercy for her father. But they have the soft hearts of women. So long as I am your king, treason shall never go unpunished. Sir Ilyn, bring me his head. Desde aquí, cualquiera que no haya leído los libros y aprecie este momento por primera vez, entra en suspenso. El que hasta entonces ha llevado las riendas de la serie está a punto de ser ejecutado, y lo único que se puede sentir es una especie de prenegación, un deseo instantáneo e inmenso de que lo inminente no suceda nunca, pero pasan los segundos. Arya cierra sus ojos. Ned no la ve más. El sonido de la espada atravesando una humanidad es claramente apreciado, y las gaviotas, que alzan su vuelo espantadas, nos terminan de confirmar que es cierto, que Ned está muerto. Aparecen los créditos. El episodio ha terminado. Aunque sabemos que queda uno más para finalizar esta temporada, eso es lo de menos. Lo que nos importa es qué sucederá con la serie. El que iba a resolver todos los conflictos ha sido decapitado. ¿Qué demonios pasará luego, ahora que el protagonista sucumbió ante los Lannister? A esas alturas, la totalidad de la audiencia o parte de ella no percibe que exista un sentido para la historia más allá de esa última escena. Pero algo que no saben es que lo que acaban de ver sucederá una y otra vez en todas las temporadas que están por venir. 2019 ya está dando sus primeros pasos, y de aquí a menos de 3 meses se estrenará la octava y última temporada de la serie, que tratará de consolidar lo que Jon y Daenerys, los actuales protagonistas, han estado haciendo en lo que iba de la historia. De los creadores depende que uno de ellos o ambos mueran, pero es lo que han estado haciendo desde los albores de la serie, matar a los protagonistas, o mejor dicho, matar a los falsos protagonistas. La narración en todo medio, literario o audiovisual, se vale de diversos elementos y técnicas para crear historias que logran cautivarnos o aumentar la intensidad de las emociones que los autores quieren que sintamos. A pesar de que algunos autores han omitido intencionalmente uno que otro elemento de la narración en sus obras, todo ello con el fin de lograr un carácter experimental, lo cierto es que toda historia va a estar mediada por acciones, un elemento que es difícilmente prescindible y como toda acción es un verbo, el verbo debe hacerse carne y habitar entre la historia, es decir, debe haber personajes. Cualquier obra que siga las bases tradicionales de la narración va a tener un personaje de quien dependa la historia. Este sería el caso del personaje principal, la causa y la consecuencia de todo cuanto se cuenta, el núcleo de la historia, que en casi la totalidad de las historias este viene a ser el protagonista. Digo en la mayoría ya que existen los casos en que los conceptos de protagonista y personaje principal están separados. Un ejemplo de esto sería la película E.T. el extraterrestre, donde alienígenas botánicos en una breve visita a la Tierra por algunos especímenes
Son sorprendidos por agentes del gobierno y en su vida dejan varado a uno de los suyos, que intentando escapar se acerca a los suburbios de California, en el momento en que Elliot, un niño de 9 años, regresa a su casa tras salir a recibir una pizza, y ambos se topan. Claramente esto desencadena los eventos de toda la trama, que existe gracias a que E.T. ha quedado olvidado en la Tierra. Desde ese punto se puede asumir que E.T. es el personaje principal, ya que sin él no hay argumento posible, pero quien va a dirigir el resto de la historia es Elliot, el protagonista. Los protagonistas son los que actúan más en la historia y a su vez tienen un sustento en los personajes secundarios que se presentan a lo largo de la narración. Cuando los conceptos personaje principal y protagonistas están separados, ¡es tu turno para pelear! ¡Gohan! este último se distingue por tener objetivos en la historia, así como tener ideas contrarias a las del antagonista. Los familiares y amigos de Elliot vendrían a ser su sustento en el cumplimiento de sus objetivos, que van encaminados a ayudar a E.T. a regresar a su hogar, y sobre todo a protegerlo de los agentes del gobierno e impedir que lo encuentren a toda costa, agentes quienes vienen a ser los antagonistas de esta historia. El personaje principal es la causa y la consecuencia, pero el protagonista es el centro de la historia, es el que hace las decisiones claves. Es demasiado pronto, papá. Y el que en carne propia experimenta las consecuencias de esas decisiones. Además, es el que con frecuencia encara los obstáculos más significativos puestos por el antagonista. Otro ejemplo de separación protagonista-personaje principal es el propuesto en uno de los mejores videojuegos que nos ha dado esta generación, Red Dead Redemption 2, en el que encarnamos a Arthur Morgan, nuestro protagonista, quien tendrá que cumplir una serie de misiones encaminadas a la supervivencia de la banda de Dutch van der Linde, nuestro personaje principal. Según avanzamos en la trama del juego, conocemos más acerca de la vida de Arthur y de la banda, como cada intento por mantenerla unida más bien la va separando. Pero sobre todo vemos como cada vez algunos miembros empiezan a cuestionar las nociones y decisiones que Dutch toma, y creen que se está volviendo cada vez más loco, y de cómo los miembros siguen manteniendo la fe en Dutch, a pesar de que esa fe se resquebraja progresivamente. Y es aquí donde vemos cómo la trama gira en torno a Dutch, a pesar de que es Arthur quien toma sus decisiones y vive en carne propia las consecuencias de esas decisiones. Pero continuemos solo por un momento con lo que dejamos en Game of Thrones. Ned Stark en la primera temporada supuso una caracterización unificada de personaje principal y protagonista. Todo cuanto acontece está centrado en él, la causa y la consecuencia, el núcleo y centro de la historia, las decisiones clave, las consecuencias de esas decisiones. Exactamente todo, él iba a suponer el inicio y el fin de Game of Thrones. Pero eso era lo que George R.R. Martin quería que creyéramos. Más que ser el personaje de una historia, un falso protagonista es una técnica narrativa, usada con frecuencia para hacer que la trama sea más discorde o más memorable, engañando a las ideas preconcebidas de los espectadores, las cuales construyen un personaje que consideran que es el protagonista y que luego es revelado que no lo es. Existen dos formas de eliminar el protagonismo de un personaje en una obra. La primera consiste en cambiarle los términos de su rol en la historia, en principio convirtiéndolo en un personaje con menor relevancia.
Un ejemplo de esto son los primeros minutos de gameplay de Xenoblade Chronicles, en donde controlando a Dunban, que hace uso de la Monado, una espada legendaria capaz de acabar fácilmente contra las hordas de Mechons, trata de sobrevivir en la batalla del Valle de la Espada y quizás de milagro o por determinación se las arregla para terminar con la guerra y devolver la paz a Baionis. Un año después, Dunban se está recuperando de las heridas que la propia Monado le provocó, y es aquí donde tomamos el control de Shulk, un joven científico que estudia la espada sin intenciones de blandirla nunca. Pero una invasión Mechon arremete contra la Colonia 9 y el héroe Dunban, debilitado, no puede hacer nada para mejorar la situación. Entonces Shulk, en un intento por salvar a sus amigos, libera parte de un poder escondido que reside en la espada Monado. Cosas terribles suceden durante la invasión, eventos que llevan a Shulk a tomar el protagonismo del juego, y revelando en su aventura por qué Shulk puede controlar a la Monado mejor que Dunban. Otro ejemplo de cambio de rol sería el propuesto en Assassin's Creed 3, en donde a Desmond le muestran algunos momentos de la vida de uno de sus antepasados, a quien controlaremos durante las primeras 3 memorias. El fin de su protagonismo sucede cuando se nos revela de que a quien estábamos controlando en realidad era un templario. Are a Templar. May the Father of Understanding guide us. May the Father of Understanding guide us. Wait, what? Para quien no haya jugado a esta saga anteriormente, los templarios son los principales antagonistas y máximos enemigos de los Assassins, los verdaderos protagonistas. Convertir un protagonista en un antagonista es otra manera de cambiar el rol de un personaje y por consiguiente volverlo un falso protagonista. Así que, luego del tercer recuerdo pasamos a controlar a Connor Kingway, hijo de Haytham, quien de alguna manera se vuelve un miembro del credo de asesinos, dándonos una trama que describe la lucha de Connor contra los templarios, siendo su padre uno de los principales. La segunda forma de eliminar el protagonismo de un personaje es erradicándolo, es decir, matándolo sin que haya forma alguna de regresarlo a la vida. Sucede de esta manera ya que los autores pretenden ocasionar un giro argumental en la obra que termine con las ideas preconcebidas de la audiencia, giro que puede venir acompañado de otra técnica narrativa, el valor de choque. También conocido como valor de impacto, es el potencial de una imagen, texto, acción u otra forma de comunicación, por ejemplo una ejecución pública, llevada a cabo para provocar una reacción de agudo disgusto, shock, ira, miedo o emociones negativas similares. Pero, ¿no estábamos viendo algo así hace un momento? Cuando los desarrolladores lanzaron el primer tráiler de Danganronpa V3, Kibo fue introducido. Era un robot con un diseño similar al de Makoto Naegi, el protagonista de una entrega anterior. Incluso el robot menciona que Naegi era alguien a quien él admiraba. Kibo fue puesto en el primer tráiler oficial y en el arte conceptual, junto a Kaito y Maki, posiblemente los personajes que sustentarían su protagonismo, pero fue hecho a propósito para engañar a la audiencia y que pensara que este iba a ser el protagonista. Entonces vino la Tokyo Game Show del 2016, donde Kaede Akamatsu fue presentada en un tráiler como la protagonista de esta entrega, con ella incluso confirmándolo en el propio tráiler. Pasó un tiempo y una demo fue lanzada al público que contenía un caso especial donde controlamos a Kaede, que en el transcurso de la demo se le es asignado un lugar de descanso. Lo peculiar de esto es que se lo dicen de esta forma: Kaede, dormirás ahora en la habitación del protagonista porque ahora es tu turno de ser el protagonista y deberías compartir un lugar junto a Naegi e Hinata, los anteriores protagonistas. En enero de 2017 es lanzado el videojuego donde nuevamente controlamos a Kaede desde el principio, pero al finalizar el primer episodio, Kaede es ejecutada y se crea un valor de choque estupendo, sobre todo porque la audiencia ha sido troleada constantemente desde la primera presentación del juego.
Aunque sin duda la anécdota de este estilo más recordada fue la protagonizada por la comunidad de Metal Gear Solid, ya que en el prólogo del segundo juego tomamos el control del hasta ese entonces conocido y querido Solid Snake. Que se infiltra en el buque USS Discovery para tomar fotografías de un nuevo modelo de Metal Gear. Luego de volver a encariñarnos de Solid Snake tras una hora del juego y a causa de ciertos acontecimientos, el buque en el que transcurre el prólogo se hunde y a Snake se le da por muerto. Luego de 2 años tras el incidente, un grupo terrorista denominado Sons of Liberty atacó una instalación en la que tienen como rehén al presidente de los Estados Unidos, y estos exigen una cantidad millonaria de dinero. Entonces, Foxhound, una unidad de soldados de élite, despliega a uno de sus mejores agentes de campo, conocido con el nombre código Snake. Todo lo que sucede se va narrando a través de una conversación entre la voz de Snake y la del coronel Campbell. Pero el momento en que el personaje se infiltra y activa el códec para comunicarse con el coronel, se descubre que en realidad es Raiden, quien desde ese punto hasta el final será el protagonista del juego. La presencia de Raiden en el juego se mantuvo en alto secreto, y los trailers previos mostraban a Snake como foco principal del juego. Era la secuela que todos esperábamos, otra aventura en la que Snake, nuestro personaje favorito, sería el protagonista hasta que el juego salió a la venta. Raiden es la causa de que este sea el juego menos favorito de los fans de la saga, ya que el ser troleados de esta manera no les pareció nada bueno, y Raiden es solo una sombra a lo que es Solid Snake para los fans. Ned Stark venía siendo para muchos el honor materializado, y eso era lo que agradaba, lo que hacía que lo tuviéramos como uno de nuestros personajes favoritos. Y cada paso que daba, cada acción que tomaba nos parecía que era la correcta. Y es que lo que el autor pretendía era que nos enamoráramos de este personaje para que cuando llegara el momento, toda la maraña de sentimientos y emociones se nos mezclara al ser este decapitado. Pero nos quería demostrar un punto importante: por muy bueno que fuese el personaje o por mucho que nos guste, no le iba a importar erradicarlo para continuar con su historia. Esa misma que hoy seguimos viendo, a pesar de que muchos de los más grandes personajes no han sobrevivido, ya que su argumento sobrepasa a cualquier personaje. Y lo cierto es que es difícil no poder ver madurar más a esos personajes que se veía que eran lo mejor de lo mejor, pero la narrativa ha evolucionado a otras formas de desarrollar una historia. Se ha inventado este arte del engaño, quizás porque los autores querían romper ese cliché, quebrantar las defensas de diamante que impedían destruir al personaje principal, deshacerse de la armadura argumental que no permitía que un personaje muriese porque su historia era de él. Ejemplos de este tipo hay muchos. Naruto en su camino a ser Hokage sabemos que pasará por las más difíciles adversidades, pero al final vencerá. Son Goku se enfrentará a los enemigos más fuertes de su universo e incluso de muchos otros, pero al final la Tierra estará a salvo. Superman puede llegar a ser invencible, Batman casi siempre se las arregla para salir ileso, pero es que necesitábamos que nos contasen algo más crudo, más adecuado a nuestra realidad. Podría decirse que más maduro, que nos hiciera sentir algo similar a la pérdida de un ser querido, y por eso es que al descubrir este tipo de historias nos maravillamos de las capacidades de los autores, que nos quitan algo muy bueno para darnos algo mejor.